los estudiantes del primer año del programa de cine. Como tú sabes, ya llevamos 3 años trabajando en esta experiencia de licenciatura en cinematografía y producción audiovisual. Como habíamos quedado, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Hay varias cosas que nos gustaría compartir, sobre todo con tu experiencia. Victoria Guerrero es productora de cine y televisión, fundamentalmente de cine. Ha trabajado en muchas películas, varias de ellas con fondos Ibermedia, bueno, también que han ganado otros fondos. Ha participado en el FOCUART, ha participado en Eduardo Baroa, ha recibido premios del Eduardo Baroa, también obviamente en Ibermedia, y ahora seguramente nos va a comentar otro tipo de experiencias a fondos que se puedan acceder. Bien, para no entrar en mayores detalles, yo creo que podemos iniciar con las preguntas de los alumnos que están presentes en la clase. Victoria, la tarea que nos dimos hace 2 semanas atrás, era hacer un estudio sobre lo que es el cuaderno de convocatoria que lanza Ibermedia para desarrollo fundamentalmente, y siendo que también ha llegado a sus manos el de producción. Sería interesante que vayamos por partes, ¿no? ¿Cuándo uno está preparado para presentar proyectos de desarrollo? ¿Cuándo está preparado para proyectos de producción? Y en base a esa pregunta van a ir seguramente surgiendo otras inquietudes de los alumnos. Iniciamos con ello. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. Buen día. Yo estoy en tardes porque estoy en reunión. Creo que para decidir presentar un proyecto a desarrollo al programa Ibermedia específicamente, y tener la seguridad de que podamos acceder luego a otros fondos o al mismo fondo de producción del mismo Ibermedia, el proyecto ha tenido que pasar primero por una etapa de decisión, porque uno al postular a Ibermedia o a cualquier fondo internacional tiene que decidir que el proyecto va a ser el camino largo de la producción, que significa participar en varias sesiones, primero de revisión y asesoría de guión, que es fundamental, luego en asesoría de estrategias de producción, y el programa Ibermedia en el tema de guión ofrece un laboratorio de desarrollo de guión específicamente, solamente para trabajar versiones del guión, y luego puedes postular a desarrollo porque el desarrollo está más vinculado al guión. Entonces, lo que yo sugeriría para empezar, tomando en cuenta que has decidido seguir el camino largo de la producción, eh, postular a desarrollo después de haber participado por lo menos en unos 2 o 3 laboratorios de guión y de desarrollo que hay en Latinoamérica y que son bastante fáciles de acceder. Uno de ellos es el Bolivia Lab, por ejemplo, y tienes que pensar que la plata que te dan en la convocatoria de desarrollo tienes que devolverla cuando filmes el guión, ¿no? Si no haces la película, bueno, tienes que devolver solamente el 25%, pero si haces la película, sea de donde fuere el fondo que recibas, tienes que devolver lo que has recibido en desarrollo de Ibermedia. Eso significa que la categoría de desarrollo no es un subsidio, digamos, ¿no? Sino que hay que devolverlo y eso hay que tomar en cuenta en tu presupuesto de producción. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Ahora pueden hacer sus preguntas. Creo que quieren invitarnos salteños. ¿Cómo es? ¿No hay preguntas? No puede ser que organicemos una sesión de esta naturaleza y no haya preguntas. Dale, Yo Iván. tengo una pregunta, licenciado.
Ya, mi pregunta es, estaba leyendo sobre, llega a la sección de criterios de selección en el de producción y quisiera saber, bueno, para un proyecto que tenemos en este mismo curso hemos estado entrevistando productores, directores y he tenido un caso en una entrevista, digamos, que es Luciana Decker que hizo el documental Nana y me comentaba que ella se postulaba a muchos diferentes fondos y nada le salía, entonces quisiera saber en los criterios de selección cuánto influye el currículum vitae del equipo, digamos, porque ahí dice que piden el currículum vitae de los miembros del equipo. Entonces quisiera saber cuánto influye en la decisión de los criterios de selección, digamos, si tiene más peso si yo, digamos, me postulo y soy graduado de la escuela en Cuba, la San Antonio de Baños, o si soy simplemente autodidacta, que aprendí cine solo, digamos, si tiene mucho peso o si simplemente es... Por ahí me pregunto, no sé si me hice entender. Sí, sí, he entendido perfectamente. A ver, pasa lo siguiente. En una primera etapa, Ibermedia, hace unos 3 años, tenía una serie de criterios de selección que sí valoraba más el equipo técnico y también la experiencia del director y del equipo, ¿no? Aunque sí valoran óperas primas. En una reunión de Ibermedia se hizo el análisis de que realmente, y también en esa época me acuerdo que los directores de los institutos de cine, como el ADECINE o como el INCA o todos los institutos de cine, llevaban como sus proyectos favoritos, hacían una preselección en el país de qué proyectos estaban realmente listos para filmar, y llevaban a la mesa de discusión iberoamericana los proyectos. Y ahí había muchos se observaba el tema de que no se elegía precisamente al mejor proyecto, sino al que más afinidad tenía con el director de cada instituto. Y a partir de esa crítica que hubo en el comité, se decidió evaluar sobre todo el guión y el avance de producción. Entonces, si tú tienes un proyecto súper avanzado, sobre todo en guión, y obviamente pues sí, el que tener un equipo experto suma a tu calificación, el 80% de la valoración está en el guión. Entonces, creo que por eso también el desarrollo está más vinculado a valorar esos proyectos ahora, ¿no? No sé si te he respondido o tienes más dudas. No, sí, me parece, no me cumplió, respondiendo mi pregunta. Gracias. Bueno, me gustaría hacer una opinión sobre esa pregunta, y es que uno de los aspectos que también valora Ibermedia es el hecho de que sea un productor con experiencia, que haya podido, por lo menos alguien del equipo, tener un estreno y una exhibición a nivel nacional, y mejor si es a nivel internacional, para ser una mejor opción de proyecto, ¿no es cierto? Sobre todo la experiencia del productor, del equipo de producción, es clave cuando se postula para Ibermedia. ¿Es así, Victoria? Sí, el productor tiene que tener experiencia, sobre todo en haber producido con Ibermedia, porque tiene ciertas características, ¿no? Que no son similares a otros tipos de apoyos, digamos, ¿no? Además, el proyecto Ibermedia quiere fomentar sobre todo el intercambio y la coproducción. Entonces, también tienes que tener, si quieres acceder a los fondos, tienes que tener conocidos, pues en Iberoamérica, amigos o empresas conocidas con las que te animes a coproducir, porque no, la mayoría de las experiencias de coproducción no han sido buenas porque el país no tiene un fondo. Entonces, estamos muy, no sé, define mucho nuestro trabajo el coproductor por un tema de plata, básicamente, ¿no? Pero por eso, si quieres postular a producción, tienes que tener por lo menos un círculo de conocidos en el área audiovisual, en la persona en la que confíes para hacer la coproducción. Yo eso recomiendo porque no es una
sola experiencia la que he tenido como muchas experiencias con coproductores que se han peleado, les han pedido plata a cambio, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con esto. Bien. ¿Otra pregunta? Buen día. Buen día, Victoria. Le habla Linda Quevedo. Buen día. Tengo esta duda acerca de la cadena de titularidad de derechos. Por ejemplo, si yo como productora tengo una obra en mente, qué sé yo, todo un proyecto, pero necesito, creo que es el género B de animación, un corto de 24 minutos, y necesito subcontratar a alguien que me haga la animación, otra persona, qué sé yo, que me haga el doblaje de voces, pero que yo no lo puedo hacer porque no está dentro de mis posibilidades técnicas. ¿Cómo debo trabajar en la cuestión de los derechos para poder presentar, por ejemplo, mi proyecto a Ibermedia? En la legislación boliviana se considera los derechos patrimoniales y los autorales, ¿no? Los autorales son del dueño del proyecto, de la idea, del guión, digamos, ¿no? Y en animación, no en el país, pero en otros países, en España hay mucho avanzado en eso, hay otros autores que se consideran en la obra, no solamente el guionista, el músico y el director, sino que también se considera en el caso de la animación, el dibujante, el animador, hay la voz, también se considera. Entonces hay que ver en función de cuál sería tu cadena de derechos en función de cuántos profesionales estás utilizando y qué están aportando al proyecto, ¿no? Porque puedes contratar a un animador, pero él no va a tener una idea creativa, ni solamente va a tener el trabajo, digamos, solamente va a hacer los fondos, por decirte algo, ¿no? En base a un guión. Entonces, ahí los derechos autorales son del guionista. Y en la legislación boliviana. Y el animador es un técnico. Pero en la legislación europea en general hay otros cargos más de creación que están incluidos dentro de los derechos morales. Depende del país con el que trabajes también, porque si vas a hacer coproducción, tienes que considerar la legislación del país y de los profesionales que vas a incluir en tu proyecto, ¿no? Entonces, dentro de la coproducción, por ejemplo, como dice, dentro de una coproducción de animación en Iberoamérica, qué sé yo, Argentina, me debería regir bajo el derecho de la ley argentina para saber qué derecho tendría mi animador, por ejemplo. El animador es argentino, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, pues, porque cada país tiene una legislación distinta, aunque en Latinoamérica nos parecemos mucho a Estados Unidos, pero en Europa hay otras categorías que se valoran, ¿no? Bien, muchas gracias. De nada. Buenos días, quería hacer una consulta. He estado escuchando, no, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ok. Por lo que he estado viendo de muchos profesionales ya que trabajan en cine, me han dicho que para los fondos se valora mucho la temática del guión y quería saber si eso es cierto, porque me estaban diciendo, digamos, que temáticas culturales o qué sé yo, de defensa de los derechos o, digamos, más sobre las mujeres, cosas así. Me decían que hay cierta tendencia a preferir esas temáticas a otras, digamos, más global, y quería saber si eso es real y si bueno, depende al fondo al que postules, ¿no? Pero generalmente hay una como tendencia mundial de los temas, ¿no? De las temáticas que están de moda, digamos, ¿no? Que han como sido contundente la decisión de los jurados en algunos temas urgentes. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, va a ser un tema que va a estar de remoda en las nuevas postulaciones, justamente porque estamos en esa coyuntura, ¿no? Pero no creo que eso desmerezca que se haga otro tipo de historias. Lo que nos ha pasado un poco, y les cuento la experiencia de Las Malcogidas, porque nosotros hemos tenido 7 años de trabajo para terminar la película, ¿no? Desde que he empezado hasta que se ha estrenado son 7 años. Cuando hemos empezado el proyecto teníamos una onda súper feminista, que además iba con la tendencia mundial del tema de género y libertad sexual, etcétera, etcétera.
Pero cuando hemos terminado la película, justo ese año, esa ola de toda la tendencia en cine sobre género, mujer, etcétera, etcétera, estaba acabando y estaba entrando la ola de medio ambiente, ¿no? Entonces, muchos de los expertos en festivales, etcétera, nos han dicho que si estrenábamos un año antes nos iba muchísimo mejor en festivales y todo que como nos ha ido el 2017, porque justamente la tendencia mundial estaba cambiando y ya lo femenino y lo de género estaba dejando de estar vigente, ¿no? ¿Cómo nos enteramos un poco de cuáles son las tendencias? Tenemos que ver qué películas han ganado los festivales más importantes. En función de eso, podemos definir un poco cuál es la línea que se va a mantener por unos 2, no dura más la ola, ¿no? Pero ahora con este tema de la pandemia, por ejemplo, se debe cortar el tema medio ambiente o tal vez se va a modificar en otra línea y va a entrar el tema de pandemia, enfermedades, qué sé yo. Toda esta onda, hasta zombies creo que están volviendo a entrar en esta época, porque también podría ser una pandemia. Y entonces sí, hay festivales también que especifican qué tipo de películas quieren, sobre todo cuando son concursos de guión, postulaciones para guión. Se trabaja mucho en esa línea, ¿no? Pero en Bolivia todavía estamos súper atrasados en ese tema, ¿no? No se trabajan temas en función de las tendencias, no tenemos una industria. Se trabajan guiones de autor, básicamente. También los guiones de autor tienen su mercado y tienen su espacio, como es el caso, por ejemplo, de Siete Cajas, la película paraguaya que, contra todo pronóstico, ha ganado casi todos los premios, ¿no? Por ejemplo. Está bien, muchas gracias. De nada. Esteban, ¿No quieres que le ponga freno mordida? hay un problema con tu micrófono. Sí, buen día. ¿Así vas a comer? No, es el de ¿Escucha Esteban. mejor? Carmen, Ahora sí. ¿no le pongo? Pero hay alguien bueno. que está con su micrófono abierto y estamos escuchando todas las recetas de su cocina. Ya, no quiero hacer una consulta nada más. Bueno, yo tengo una duda sobre el fondo entiendo que el fondo de Ibermedia también llega, no entiendo muy bien si llega al tema de distribución, por lo cual sé que el otro día yo hice un documental y dije, lo voy a meter a Netflix este documental, ¿no? Y de pronto me enteré que Netflix tenía unos requerimientos técnicos muy específicos, de cámaras muy caras, y entonces nunca supe si el fondo, tengo 3 consultas, nunca supe si el fondo Ibermedia tiene ya un tipo de especialización en poder denotar qué proyecto puede ser puede ingresar a Netflix, porque incluso Netflix no tiene un lugar de sumisión de proyectos. Netflix elige los proyectos, eso me parece muy complicado. Por otra parte, lo que me pareció también es que, digamos, yo necesito un fondo concursable, ok, pero de pronto veo una película como Lo más bonito y mis mejores años, que no sé, el otro día la volví a ver, me pareció una buena película y de pronto no sé si habrá gastado más de $500, no sé, no sé, no puedo decir, y no es, ojo, que realmente me gustó mucho, ¿no? Igual Eddie Vázquez, cuando hizo El olor de tu ausencia, no sé si gastó mucho dinero. Él me dijo que donde más gastó fue en los 4 años de postproducción, que se le alargó la postproducción, que en realidad no gastó tanto durante el proceso de rodaje, pero casi no salió su película por el tema de corrección de color y montaje de sonido y todo esto. Entonces fue más tortuoso el parto en postproducción que en el mismo proceso de rodaje. Sí. Y otra consulta que tenía es el tema de... Bueno, ya lo habías mencionado, que era el tema de guiones independientes, porque me habían dicho que en sí el Fondo Ibermedia tenía géneros específicos, porque sabemos que el cine tiene mercados bien segmentados, pero en el género experimental, por ejemplo, no sé, esos cineastas medio raros, digamos, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me interesa ese género también. Claro. Entonces, eso es como que, esas son mis preguntas. ¿Cómo esos 3 son mis puntos débiles y son los que yo necesito? Eso. Ya.
el tema de Netflix, la distribución en plataformas, creo que Ibermedia no está trabajando en el tema. Tienen una plataforma propia que es Ibermedia, es Ibermedia, donde puedes ver todas las películas producidas en Ibermedia, ¿no? Con Ibermedia. Me imagino que ahora con esto que no estaba calculado con lo de la pandemia, se están viendo otras opciones, pero es verdad que Netflix tiene unos requerimientos técnicos y de temática también súper específicos, ¿no? Netflix no busca muchas cosas experimentales, como dices tú, pero están trabajando, la Asociación de Productores de Iberoamérica está trabajando para tener una reunión, una cumbre, algo así con Netflix y con las otras plataformas para abrir otros espacios de distribución para cine más experimental, cine arte o cine latinoamericano, que finalmente es cine de autor, ¿no? Muy poco se produce cine como industria en Latinoamérica. Por esa razón creo que también, bueno, y lo que me decías del Eddie y del Martin Bullock, creo que esa es una posición personal que creo que pueden tomar cada uno. Sin embargo, como les decía al principio, hay dos caminos cuando tienes un proyecto. Un camino es el corto, que es, bueno, producir con los recursos que tienes, con lo que tienes, eh, arriesgándote, pero sabiendo que es un proyecto bueno, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo decides si es bueno o malo el proyecto? Eso es algo súper subjetivo. Es una apuesta. El Martín ha hecho una apuesta con Lo más bonito de mis mejores años y no sé cuánto habrá costado, pero sí ha costado poquísimo. Y también la película de Lady Vázquez. Pero, o sea, en la onda de que tú quieras hacer cine solamente por un mercado pequeño, reducido, tal vez solo local o nacional, y algunos festivales de cine de arte, digamos, está bien. Si quieres, y como un principio creo que es una buena idea. No sé si todos tienen el guión de Mi más bonito y mis mejores años para lanzarse a hacer una inversión, porque aunque parezca poco, $5,000, me imagino que es lo que debe costar más o menos una de esas pelis, o tal vez un poquito menos, un poquito más, pero es algo que yo por lo menos no lo tengo en el banco, digamos, ¿no? Y la experiencia que yo tengo sobre eso es que hemos logrado, hemos hecho una película en esa urgencia, porque ¿qué es lo primero que te pasa cuando sales de la U o cuando ya tienes un guión más o menos terminado, tienes un guionista, en mi caso, que el guión te parece que funciona, etcétera, y quieres hacer algo independiente, ves, postulas a Ibermedia, porque yo he postulado varias veces a Ibermedia y no he ganado antes de ganar, digamos, ¿no? Y reiterativamente no te sale el fondo o no te salen los otros varios fondos que hay en el mundo, y dices, bueno, voy a producir con lo que tengo y ponemos plata y hacemos, nadie cobra, todos hacemos buena onda, que no sé qué, trabajamos súper bien, todo lindo, todo hermoso, la mística del rodaje, pero luego comienzan a ver las otras cosas, ¿no? ¿Cómo distribuimos? ¿Dónde la ponemos? Aquí es fácil exhibir en un cine, o sea, yo pienso que aquí es fácil ponerla en una sala de cine, ¿no? Pero en otros países, ¿cómo la distribuyes? ¿Cómo la pones para que el público la vea? Entonces ahí es un buen experimento para trabajar, quizás gane hasta algunos premios, pero luego el siguiente paso no debería ser hacer lo mismo, sino crecer a nivel de industria, ¿no? Porque el cine tiene esa ventaja, tiene esa posibilidad, solo que, bueno, es la apuesta de cada uno. No me acuerdo la tercera pregunta, ¿cuál era? Nelson, ¿te acuerdas? No, la tercera pregunta era del tema bueno, del cine de autor, que creo que ya me respondiste. Ahora, sí, el cine de autor, o sea, pero no cine así de autor, no hablo de ahorita en este momento de Stanley Brakhage, ¿no? Sino una cosa más balanceada entre cine de autor, pero puede tener 3 actos. Como un cine de autor como con una forma, un cine de autor con una forma que pueda entrar en un mercado, digamos. Eso es lo que me interesa a mí.
pero no sé si todavía hay un balance así en esto, que justamente hace un rato nos comentaba el licenciado que en sí tiene como el proyecto Ibermedia tiene quiere descubrir la cultura, ¿no? Interesan estos proyectos que quiere descubrir la cultura, quiere descubrir las tradiciones. No sé, y en eso me pongo a pensar en el abrazo de la serpiente, de Colombia y todo esto, pero al mismo tiempo no sé si se puede, bueno, ya esto es no quiero filosofar en eso, pero ver más que todo en ese proceso, ¿no? Yo creo que sí es posible, porque ese es el sello de cada país, ¿no? Ese es el sello, ese es el cine que hacemos. Eh, Creo que Ibermedia ha invertido en varios proyectos de ese tipo. Creo que, aunque digamos la película del Marcos Loaiza el Averno es una peli bastante comercial, digamos, tiene ese toque local, digamos, de identidad, o hay una búsqueda, por lo menos. Y hay varios documentales que Ibermedia ha financiado que no se han visto mucho, que también son un experimento, ¿no? O sea, o una búsqueda mucho más autoral. Sí, Ibermedia apoya ese tipo de proyectos, pero también tiene que tener la solvencia del productor, la solvencia de un buen fotógrafo, porque los montos que da Ibermedia no son montos bajos, no son montos pequeños como el Focuarte, en el que vos sabes que el director va a hacer foto y sonido posiblemente, porque no le va a alcanzar para más. Pero en el caso de Ibermedia, tienes un presupuesto que te tendría que alcanzar para darle los mínimos requerimientos de calidad a tu proyecto, empezando por el guión. Ok, gracias, gracias. Siguiente pregunta. Si hay problema con el micrófono, pueden escribirlo al chat. Hola, Dale, dale. buenos días. Buen día. Vamos, Erika. Ok, gracias. Bueno, yo tenía una consulta igual en relación a la titularidad. El año pasado yo fui a la Campadoc en la modalidad de campamento y bueno, realicé un documental junto con 3 compañeras, una de Perú y otra de Panamá. Entonces, bueno, la idea es ahora mover ese corto, digamos, en festivales, quizá más temáticos porque tocamos el tema ambiental. Y me pasó al momento de tratar de subir una plataforma, si no me equivoco, es Filmway. Ujú. Te piden que llenes, ¿verdad? Ciertas cajitas con datos y bueno, ahí pedían el nombre de un director y fotografía y todo eso. Bueno, en relación a fotografía y sonido, tenemos pues, bien explícitas las, digamos, el nombre de las personas que han hecho. En mi caso, yo hice fotografía, entonces puedo poner eso, pero en relación a dirección y producción, se podría decir que las 3 hemos dirigido y producido. Entonces, en relación a festivales que piden que se especifica, ¿cómo se puede manejar eso, el tema de, o ya es algo interno del equipo, digamos, para este festival yo me presento como directora y para este otro tú, algo así, no sé. Ujú. Depende de ustedes, pero lo ideal es que primero tengan ustedes un acuerdo entre ustedes de quién ha hecho qué, ¿no? O las 3 han dirigido y las 3 han producido. En ese caso se pueden poner los nombres de las 3, no hay problema. Porque, bueno, depende, o sea, en términos así coloquiales, tú con tus amigas deciden y ponen los nombres que ustedes quieren en el cargo que ustedes quieren, pero cuando ya se trata de un documento en el que hay una distribución patrimonial de los derechos, o sea que cada uno va a recibir un porcentaje de su aporte al proyecto, ahí tendrían que definir cuál es el rol que cada una va a asumir o si se van a dividir en partes iguales todos los derechos y van a citar los 3 nombres como autoras, productoras y directoras. Eso depende de la distribución, sobre todo porcentual del aporte que cada una haya hecho. No sé si está clara tu duda.
Siguiente, había uno más que estaba solicitando la palabra. Esta es la siguiente, la que estoy leyendo. Sí, sí, la del chat. A ver. Manuel Luliman. Dentro de sus películas, ¿cuál fue la más difícil de producir, hacer el guión, etcétera, y por qué? Eh, no sé si es difícil, pero Las Malcogidas ha tardado 5 años en rodarse, y en esos 4 años de trabajar el guión hemos tenido 11 versiones de guión, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cada proyecto tiene su complejidad. Lo fantástico de Las Malcogidas era que teníamos una sola locación principal, donde prácticamente nos hemos trasladado todos, y un par de locaciones exteriores y nada más. Pero hay, por ejemplo, en Bolivia Insurgente, que he trabajado también con San Ginés, eran como 60 locaciones en todo el país y con una cantidad de extras muy grande, muchas complejidades, caballos, armas, efectos. Entonces, esa película creo que ha sido la más difícil en cuanto a producir, porque además hemos cortado el rodaje a mitad, se han quedado escenas colgadas, ha cambiado el guión en la mitad del rodaje. Entonces, creo que esa ha sido la película más difícil en la que he trabajado. Mauricio Pablo Gutiérrez dice, buen día. Primero, ¿existe algún común denominador que tengan los proyectos que son tomados en cuenta para el fondo de fomento? Y segundo, ¿qué tanto se toma en cuenta al cine experimental en este tipo de concursos? Bueno, lo del cine experimental no sabría decírtelo, tendría que hacer un análisis de todos los proyectos que han ganado Ibermedia y ahí podríamos hacer una valoración de cuánto se ha trabajado. Creo que casi todos los proyectos iberoamericanos tienen algo de experimentales porque tienen una lógica distinta a la de un proyecto comercial. Creo que más bien Ibermedia o los fondos en general valoran ese tipo de proyectos ante los otros, ¿no? Ante los comerciales, porque si te das cuenta, el porcentaje de películas comerciales que ha financiado Ibermedia son mucho menor del resto de las películas, ¿no? Incluso documentales. ¿Algún común denominador que tengan los proyectos? Yo creo que si postulas a desarrollo, lo que más valoran es la experiencia del director y la calidad del guión o de la sinopsis, lo que te pidan. Y bueno, también tienes que presentar un equipo con trayectoria, si es tu ópera prima, ¿no? Que te respalde. En el caso de producción, creo que hay que tener por lo menos un recorrido de laboratorios de guión para que te aprueben, para que puedas tener más posibilidades de ganar. Cuando un guión tiene más laboratorios de guión, clínicas, asesorías, no sé, aporta un poco más en el guión, entonces hay más probabilidades de que gane, creo yo, ¿no? Michelle, ¿alguna vez le pasó dejar un proyecto por el del presupuesto o cambio de guión? ¿O algún otro problema que haya pasado con este proyecto? Solo he dejado un proyecto en mi vida a 5 días antes que termine el rodaje y ha sido por un problema más personal y de equipo técnico, ¿no? Pero no lo haría tampoco. Si no hubiera sido tan grave lo que ha pasado, no lo haría. Pero no me ha pasado que deje un proyecto a medias, a no ser que sea por un tema realmente complejo, de carácter personal y otros temas más complicados. No sé qué más. Eso es. No, perdón. Jonathan. ¿Cómo fueron sus primeras experiencias con el Fondo Ibermedia? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Gracias. Esa es una buena pregunta. Yo he postulado a Ibermedia como unos 3 años seguidos y no he ganado nada, ¿no? Y todo el tiempo pensaba que mis proyectos eran muy malos o que realmente no había un parámetro mucho más alto, digamos, y yo era ópera primista, o sea, tenía poca experiencia. Ya la tercera vez que he presentado y Las Malcogidas,
habiendo postulado, he ganado en desarrollo antes 2 o 3 proyectos de serie y de documental, que al final no se realizaron porque el desarrollo de Ibermedia implica ciertos plazos y ciertas características en el desembolso de los recursos que te obligan a presentar una serie de informes que lamentablemente no dependen solo del productor. En el proceso de desarrollo hay una gran parte del desarrollo del proyecto es del guionista y la otra parte es del productor. Entonces nosotros como productores, yo estaba como productora, hemos cumplido todas las cosas que teníamos que hacer, pero el guionista, en este caso era un grupo de guionistas, no ha cumplido con el avance del guión y hemos tenido que devolver la plata y abandonar el proyecto, ¿no? Cuando haces abandono del proyecto en desarrollo, tienes que devolver el 25% de lo que te han dado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el fondo de desarrollo no es un subsidio, es un préstamo, básicamente. Luego de esas experiencias en desarrollo, que obviamente no han sido solo mi responsabilidad, sino también responsabilidad de los guionistas, hemos decidido con la directora de mi proyecto presentar directamente a producción, porque ya teníamos la experiencia de desarrollo, o sea, ya habíamos ganado otros proyectos, yo ya había ganado otros proyectos, tenía cierto, digamos, ya me conocían en Ibermedia, por decirlo así, y mi guión, bueno, el guión de Las Malcogidas ya tenía unos 3 laboratorios adentro, digamos, ¿no? Habíamos hecho el Bolivia Lab, hemos estado en Argentina y hemos estado en San Sebastián, en el foro de coproducción. Entonces, ya como que el guión tenía un camino realizado y ya tenía como más posibilidades de ganar, que es justamente el año en que hemos ganado el fondo de coproducción. Y por eso yo pienso que ahí hay varios pros y contras, digamos. Yo personalmente, y se lo he dicho a Nelson, que es un gran amigo mío, no postularía a desarrollo jamás, porque no tenemos los recursos para devolver esos 15.000 euros, si es que te los dan, en el proceso de producción. Aún ganando coproducción en Ibermedia, quitarle a tu presupuesto 15.000 para devolver a desarrollo, me parece que no debería. Sin embargo, si tienes un proyecto poco desarrollado, tienes poca experiencia en coproducción, no tienes todavía contactos sólidos en Iberoamérica, no te recomiendo que te lances a coproducción con un socio al que no conoces, con el que no conoces su trabajo, con el que no has tenido una relación cercana de trabajo, de amistad o lo que fuera. Lamentablemente nuestra cuota es pequeña, pues damos una cuota de 150.000, nos devuelven 300.000 en proyectos. Eso significa que pueden postular, pueden financiar 3 proyectos grandes de cine, unos cuantos de documental, otros de desarrollo, digamos, pero es muy poco en realidad, ¿no? Y tenemos una competencia muy grande, o sea, nosotros pues, hemos presentado este año creo que 14 proyectos versus 80 que ha presentado Argentina o 60 que presenta, no sé, Perú. Entonces realmente tenemos muy pocos proyectos presentados. Podría ser una ventaja si los proyectos son buenos, pero no sabemos, ¿no? No sabemos la calidad de los proyectos, tampoco debería haber como un banco de guiones o algo así que diga, bueno, que estamos planteándolo hacer con los productores, porque nos interesa que haya mayor calidad de guiones y mayores proyectos para filmar, entonces queremos trabajar un banco de guiones para asesorarlos respecto a en qué etapa están, qué les falta, si ya están listos para postular o no, etcétera, etcétera. Esto es un proyecto de PRODA, por si acaso. Yaet, según su perspectiva, ¿este proceso de eliminación o poner en suspensión el Ministerio de Cultura se afectaría en cuanto a los fondos de Fomento Ibermedia? Sí, porque al desaparecer el ministerio, desaparece ADCINE. O sea, no tenemos ahorita un instituto de cine, o por lo menos no nos han dicho qué va a pasar con el ADCINE. Además, toda nuestra ley de cine
está vinculada a la tuición del Ministerio de Culturas. ¿Qué hacemos si no tenemos un Ministerio de Culturas ahora? No tenemos un ente de tuición, por lo tanto la ley queda paralizada, queda congelada, no sé. Después, bueno, en el pago de la cuota Ibermedia no afecta porque eso está en manos de Relaciones Exteriores, ¿no? Y Economía, que creo que ya están priorizando los pagos, etcétera, etcétera, pero en un momento como este, perder el Ministerio de Culturas implica perder todo lo demás, ¿no? Implica perder todo lo demás, que no es solamente fondos, porque en realidad no había fondos para cine, solo el premio Avaroa, que es un premio, sino que había todo lo que era que la ministra o el ministro de Culturas era el presidente del Consejo de ADECINE, ¿no? Que ADECINE dependía directamente del Ministerio de Culturas, y para los que han postulado los fondos del programa de intervenciones urbanas, ha sobrado una plata, y de esa plata se ha creado un fondo, el fondo ADECINE, que no se está cumpliendo, ya se ha evaluado los proyectos, hay ganadores, etcétera, etcétera, comprometidos por el ministerio, pero ahora ya esa plata no sabemos dónde está, no sabemos qué va a pasar, y eso es terrible, porque estamos paralizados prácticamente en el sector. Si el proyecto llega a tener ganancias, ¿qué porcentaje de ganancias se queda para el creador? Si me estás hablando de un proyecto que ha ganado Ibermedia y que luego ha ganado el Oscar, por ejemplo, que no ha pasado todavía, o bueno, ha pasado en Argentina, hay que evaluar cuánto ha costado el proyecto total. Tú le das a Ibermedia un presupuesto, ¿no? X. Ibermedia solo te da el 33% de tu presupuesto, ¿no? Entonces, si tú llegas a recuperar la inversión, ponte que tu proyecto ha costado 1 millón y tú has ganado 1,5 millones, entonces sí tienes que devolver la plata que te ha dado Ibermedia, ¿no? Eso está dentro del reglamento de Ibermedia. Así que el porcentaje de ganancia del creador depende del contrato de cesión de derechos de autor que has hecho entre creador y productor. Ibermedia te exige como requisito que tú hagas un contrato que diga que tú, director, creador, guionista, estás cediendo los derechos de tu proyecto al productor para la explotación, para la búsqueda de financiamiento, para lo que fuera, por un tiempo determinado y por un porcentaje o por un monto determinado. Aparte, los autores y directores y productores generan un porcentaje de propiedad del proyecto. Por ejemplo, en el caso de Las Malcogidas, yo tengo un acuerdo de 50-50 con la directora. O sea, las dos somos dueñas de la película, ¿no? Pero eso es un acuerdo interno y privado. Tú puedes tener más o menos en función también de lo que hayas aportado y de lo que hayan acordado entre partes. Adriana, ¿qué consejo nos podría dar sobre obtener contactos con el área? Bueno, yo les aconsejo que se conecten a todas las plataformas, espacios, redes, etcétera, etcétera, de creadores, de gestores, de realizadores, a laboratorios de guión, a todo. Ahora que estamos en el mundo virtual, creo que es mucho más fácil, ¿no? El tema es que para postular a un proyecto tengan la suficiente confianza de, junto con otra empresa productora de otro país, trabajar un proyecto juntos y apostar por proyectos juntos. Muchos directores y productores han tenido muy malas experiencias con sus pares de otros países, porque realmente ha sido un negocio para ellos y pérdida para nosotros, porque no tenemos un fondo de contraparte. Por tanto, hasta ahorita no sé, no conozco muchas experiencias positivas al respecto. ¿La creación de una escuela de cineastas podría ayudar? No sé, la verdad, tenemos 3 escuelas de cine en Bolivia y tenemos la universidad. Entonces, creo que estamos sobresaturados de profesionales. Pero no sabría decirte, la industria es muy pequeña, ¿no? En realidad no es ni industria lo que estamos haciendo aquí todavía.
¿Ibermedia tiene fondos para conservación y restauración o si conoce otro fondo para esa categoría? No, no tiene fondos para restauración, pero la Cooperación Española trabaja con ese proyecto de restauración, ha financiado la restauración de varias cosas en la Cinemateca, y la Cooperación Suiza también han aportado a ese tipo de proyectos. Ah, me refiero como la Escuela de Médicos o de Abogados. Uy, Dios mío. Tenemos ahorita una organización que se llama la Coordinadora Audiovisual. Es lo máximo a lo que se ha logrado hasta el momento. No sé si haya el interés de generar una escuela, un colegio de realizadores o de cineastas, porque es generar más burocracia, en mi opinión. Somos pocos. Pero no sé, no, a mí no me parece que aportarían nada. Eso es, Nelson. ¿Y una academia? Ah, la academia. Mucha, no sé, les tengo poca fe a las organizaciones del cine, honestamente. Pero no sería una mala idea tomando en cuenta el ejemplo, por ejemplo, de México, ¿no? Que tiene una organización parecida. Le daría por lo menos un poco más de, espero, transparencia al tema de los fondos locales, porque siempre han habido muchas dudas, muchas nebulosas respecto a cómo se distribuyen los recursos aquí, ¿no? O cómo se generan los fondos o los premios, etcétera, etcétera. Pero creo que es muy a largo plazo. Nos falta avanzar en otras cosas, creo, antes que en una academia. Bien, tú nos habías comentado que el tránsito para lograr la financiación a través de fondos Ibermedia no es tan sencillo porque requiere una serie de pasos, además de tener cierto tipo de experiencia, sobre todo en el manejo de administración de recursos, que es el punto clave que sin duda Ibermedia analiza, ¿no es cierto? Pero cuando hay jóvenes productores como los que estamos formando en la universidad, ¿cuál es tu sugerencia respecto a la participación en laboratorios? Hay festivales y hay encuentros internacionales, el Festival de Cartagena, en la Argentina, Ventana Sur. Es decir, ¿cuál debe ser la ruta que debe diseñar alguien que se está iniciando en este campo para generar tanto conocimiento como créditos en relación a su proyecto? Ya. Si quieres seguir una ruta de trabajo con tu proyecto, creo que es buena idea iniciar en el Bolivia Lab porque se hacen buenos contactos y no tienes que salir del país, ¿no? Se hacen muchos mejores contactos que en el FENAVIT, por ejemplo, que es un festival más de estudiantes, tiene otra línea, digamos, ¿no? En cambio, el Bolivia Lab sí es un laboratorio de desarrollo de proyectos y genera un espacio de coproducción interesante. Mi primer coproductor ha sido una persona que he conocido en el Bolivia Lab, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otros espacios interesantes en función de qué tipo de proyecto tienes. Si vamos a detallar, casi cada país ahora tiene un laboratorio de desarrollo, ¿no? Casi cada país. En Uruguay está el mejor para mí de desarrollo documental, ¿no? Que es un laboratorio de desarrollo documental bien prestigioso porque tiene premios como, por ejemplo, estar en el Festival de Nantes o de otros festivales de Europa, ¿no? Entonces, en documental creo que es el mejor, ¿no? En Argentina hay una variedad impresionante de festivales y de fondos. Está Ventana Sur, pero Ventana Sur yo lo recomendaría más como un espacio de venta de productos terminados. Eso es Ventana Sur. Nosotros hemos estado ahí en una categoría que se llama Primer Corte, donde presentas el primer corte de tu película y ahí hemos ganado un premio, ¿no? Entonces, es para cada festival, cada encuentro, cada laboratorio tiene una meta específica. Casi todos los laboratorios son de desarrollo de guión y desarrollo de carpeta de producción. Yo creo que ese es el primer paso. Acceder a todos los laboratorios de desarrollo de producción y desarrollo de guión.
Para mí uno de los mejores es el de San Sebastián, ha sido súper útil, pero ese es cuando ya tienes un guión más o menos terminado y tienes que hacer el pitch para conseguir coproductores. Entonces, el foro de coproducción de San Sebastián, que igual es súper fácil de acceder, tiene muy buenos espacios de intercambio para conocer coproductores. Postulen, porque creo que está abierto hasta pasado mañana, San Sebastián. Tiene un espacio de primeras películas igual, o sea, hay que revisar porque todos los días con eso de la pandemia han cambiado todas las convocatorias y han abierto espacios online que no habían antes. Entonces puedes acceder de forma mucho más rápida, digamos, ¿no? En otro espacio interesante en Colombia es el Festival de Cartagena, en México el Festival de Guadalajara. Todos los festivales están abriendo como sus espacios de desarrollo, sus foros de coproducción o sus mesas de desarrollo. Entonces, creo que ese es el primer camino, ¿no? Hacer un camino de desarrollo de proyecto, pero en festivales o en espacios reconocidos en Iberoamérica, porque eso es lo que, o en Europa, obviamente, ¿no? Sí se puede. Después ya, para decidir qué camino tomar, si vas a ir directo a desarrollo o postular directo a producción, empezar a hacer contactos de coproducción con gente con la que crees que puedas trabajar, en qué términos, porque ahora con la ley del cine, bueno, hasta hace una semana, teníamos un fondo bastante interesante y todo el mundo estaba queriendo postular con nosotros a todos los fondos, ¿no? Pero ahora ya no se sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces vamos a tener que seguir hasta que se resuelva este tema del ministerio, buscando coproductores que no quieran engañarnos, que no quieran cobrarnos una plata del fondo de Ibermedia y chao, y abandonarte a tu suerte, ¿no? Eso, ese yo creo que es el camino, ese es el camino largo. Ahora, obviamente, si quieren experimentar y hacer algo rápido, están en todo su derecho, pero yo les digo, eso es lo más difícil, porque es lo que le ha pasado a la Denise un poco, que hablamos a veces autocríticamente. Ella ha hecho casting, no sé si han visto esa peli, ha co-dirigido con el Juan Pablo Richter, y no ha sido, o sea, ha sido así como, ay, hagamos, por favor, hagamos lo que sea, no importa, quiero dirigir, digamos, ¿no? O quiero producir, o quiero guionizar, qué sé yo, sus necesidades. Y está bien, o sea, eso está súper, pero la película, no, más que sumar, resta a la trayectoria de la Denise, ¿no? Yo la saco de su currículum como productora, porque no le ha aportado nada, igual que saco mi película Psico Urbano, que yo es la primera que he producido, porque son experimentos a la larga, no ha funcionado ni para posicionarnos, ni para mostrar no sé, una narrativa distinta o algo más, no sé, de autor. Pero yo por eso he decidido tomar el camino largo, y he sido bastante largo, ¿no? 7 años es mucho. Creo que un proyecto normal podría moverse hasta en 3 años si se hacen bien las cosas, no postulando a desarrollo. Pero esa es mi opción. Creo que cada uno puede tomar sus opciones y trabajar en eso, ¿no? Genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí hay. Ibermedia es el manager aprovechado y explotador de los cineastas latinoamericanos. ¿Nos recomienda intentar hacer coproducción con ellos? No, pues no estoy de acuerdo con tu opinión, honestamente. No creo que sea el manager aprovechado, porque más bien sería el banco que no cobra intereses. Eso sería Ibermedia, ¿no? Porque no maneja nuestros proyectos. Nosotros tenemos todos los derechos de nuestras películas. Ibermedia no maneja, no fiscaliza ninguna distribución y exhibición que hagas. Todos los derechos de exhibición son tuyos, o bueno, de tus socios, ¿no? En ese caso. Que haya gente que se haya aprovechado de no sé, pues lucrar con el tema de Ibermedia es un tema súper personal y antiético, pero es de ellos. Por eso yo les recomiendo que si quieren animarse a hacer coproducción, trabajen con coproductores que conozcan muy bien
gente que realmente les genere confianza y que es fácil. O sea, si ustedes entran a un laboratorio de desarrollo de proyecto y preguntan, ya algunos cineastas que están en varios laboratorios van a comentar con quién sí y con quién no. No es tan difícil. Pero creo que Ibermedia en realidad lo que hace es gestionar los recursos que recibe de todos los estados y los distribuye lo mejor que puede, ¿no? Eh, y bueno, ahora nosotros estamos debiendo 3 cuotas de Ibermedia. Eh, Bolivia debe 3 cuotas de Ibermedia, no sé en qué estado estarán los proyectos. Tal vez ahora nos han informado en la coordinadora audiovisual que han logrado priorizar y que están gestionando ya el pago de las cuotas, pero veremos, ¿no? Eso nos perjudica más a nosotros, les puedo asegurar. Mariana Peñaranda, buen día. ¿Tuvo alguna experiencia con la producción de series? ¿Cómo fue la experiencia? Si no la tuvo, ¿cómo cree que es la condición actual de la producción de series actualmente? Bueno, he producido una serie cortita en Tarija, pero era una cosa local, muy fuera del mercado, digamos, porque era para una productora que estaba trabajando algo súper concreto, ¿no? Pero creo que no he tenido la experiencia con series, creo que es lo que está ahora trabajándose en el resto del mundo. Hemos presentado ahora un proyecto de desarrollo de Ibermedia de serie con Denise, pero con unas características particulares, porque Ibermedia te financia desarrollo de serie, pero no producción de serie, porque es muy caro. Entonces, al no tener esa confirmación de financiamiento de la producción es complejo, ¿no? Es como hacer como 3 o 4 películas juntas, entonces el presupuesto también se duplica o se triplica, ¿no? Pero bueno, hemos trabajado, bueno, yo he trabajado antes con Claudia Gensel, conozco un poco más de cerca la experiencia con la entrega y ahí ha habido un tema de formato, lo que decía el compañero hace rato. No han logrado alcanzar los estándares de calidad de Netflix y se han arriesgado, que me parece un riesgo tremendo, a hacer la serie sin tener un comprador primero, que eso, si tienes los recursos lo puedes hacer, pero si no tienes los recursos me parece un riesgo demasiado alto, ¿no? Ellos por suerte tenían una buena parte de los recursos y lo han hecho con unas limitaciones tremendas en tema de equipos, de salarios, de todo. Entonces, no sé hasta qué punto podemos producir una serie si no tenemos un comprador. Tampoco tenemos un espacio donde vender. La televisión te paga súper mal aquí. No es un mercado interesante para nosotros. Lo que deberíamos trabajar son guiones para venderlas afuera, las series. Creo que eso sí funcionaría. No sé si más. Hay talleres, cursos en distintos países como Argentina, Centroamérica o España, sacando convocatorias al público como lo que hace Argentina. Desde desarrollo de ideas, construcción de guión, transmedia, preproducción, etc. No sé si ese es el aporte que hace ese país a Ibermedia, o es que Ibermedia hace esos talleres, proyectos. Lo que pasa es que Ibermedia tiene 3 líneas de apoyo. Una línea es la de formación, otra línea es la de desarrollo y otra línea es la de producción. Entonces, cuando Ibermedia abre su convocatoria de formación, los que se postulan son proyectos de formación. Por ejemplo, el Bolivia Lab ha ganado varias veces Ibermedia porque es un proyecto de formación. Entonces, el premio se lo dan a instancias de formación que soliciten, ¿no?, un apoyo. Por eso, digamos, en el caso de Bolivia, el Bolivia Lab es un premio de formación de Ibermedia. En Cartagena, quizás su laboratorio de coproducción también sea de Ibermedia. El taller de guión de Casa de América y Fundación Carolina también es Ibermedia. O sea, Ibermedia también participa ahí con plata. Entonces, si tú tienes un proyecto de formación, por ejemplo, la UNSA o cualquiera de las escuelas que hay en Bolivia postula con un proyecto de formación Ibermedia, puede acceder a recursos que le permitan dar formación no gratuita, sí la cobran, pero es menor, creo, en costos, ¿no? Y por eso ves que hay cursos o talleres en varios distintos lugares
que dicen Ibermedia, pero son con fondos de Ibermedia que se están realizando. Eso es lo que pasa. ¿Alguna pregunta más? Nelson. Sí, bien, no, creo que ha sido bastante ilustrativo este intercambio de preguntas y respuestas. Hemos abierto varios escenarios para poder comprender cuáles son los pasos que se deben dar. Si no hay una pregunta más por audio o por texto, vamos a concluir esta sesión. Bien. Buenas tardes. Dale, dale. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo está? Una consulta. Bueno, algo tal vez básico, sabiendo de eso de Ibermedia. Recuerdo que el licenciado Nelson nos mandaba un audio donde son varias las cosas que se deben reunir requisitos para concursar. En una de esas, y lo que usted hablaba también, tener amistad, por ejemplo, para hacer la coproducción en otros países. ¿Cómo un cineasta, llamémosle novato, puede hacer esta relación? ¿Cómo usted ha logrado, si no es mala la pregunta, cómo usted ha logrado tener esa amistad, tal vez desde el inicio, poder tener esa confianza con una productora extranjera y poder realizar todos estos, para poder concursar obviamente en el de Ibermedia? Creo que los laboratorios de guión ayudan un montón. Los contactos que generas en los espacios de formación, porque todos los que están en ese espacio generalmente son de la misma edad, están en la misma etapa de desarrollo, en la misma búsqueda. Entonces ahí generas lazos interesantes. Yo, la nueva producción que estoy trabajando con Denise es con una amiga que he conocido en Paraguay, o en Uruguay, perdón, haciendo un curso juntas. Entonces ella es mi coproductora y es la productora de Daniel Hendler, que no sé si lo ubican, pero es el actor de 25 watts, ¿no? Un actor uruguayo bien famoso. Entonces, por ese lado yo he logrado mis contactos. También en el Bolivia Lab llega mucha gente interesante con la que puedes empezar a trabajar, a dialogar, digamos, sobre temas de coproducción y te pueden ayudar. Lo mejor es preguntar. Yo he trabajado con el Hugo Castro a través de la Verónica Córdoba, digamos, ¿no? Yo le he preguntado a la Vero, yo he preguntado al Marcos, he preguntado a toda la gente que conocía qué tal sus coproductores, ¿no? Para empezar una relación o tal vez escribirles un mail o decirles nos interesa, qué les parece este proyecto o algo así. Es la única forma, ¿no? Porque obviamente no todos tienen las posibilidades de salir afuera y hacer contactos con gente de afuera, pero ahora con la tecnología y todo es mucho más fácil conocer gente o tal vez buscar proyectos que tengan cierta afinidad con el tuyo y ver quiénes son sus productores, quiénes han trabajado, etcétera, y mandar un mail. O sea, no pierdes nada, ¿no? Pero luego uno va dando cuenta con quién realmente puede trabajar, ¿no? Creo que ese es por ahí, por mi lado. Bien, muchísimas gracias. Ha sido sin duda una iniciativa que a todos nos beneficia por no solamente hacer las preguntas que nos inquietan, sino también porque nos orienta la experiencia que has tenido en este campo. Muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a hacer la sesión. Luego tendremos 3 minutos para poder conversar temas internos de la materia. Te agradezco por tu apoyo y por tu disposición de tiempo. Gracias. Gracias, Nelson. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao. Ok. Ahora necesito bajarla, detener la grabación.